entre los santos que heredan la rica herencia. Pero el llamado especial de seguir la unción espiritual. Y es una reflexión bíblica de edificación al cuerpo de Cristo a manera global. Salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Padre, te doy gracias por los alimentos de los hijos. Qué bueno que en Monte de Sión tu palabra prima, tiene principal lugar. Y en esta mañana y en este mediodía queremos sentarnos a la mesa un rato a oírte, porque tu palabra es tu voz. Oramos en esta mañana que nos refieras todo lo que tu Espíritu nos quiere decir, y que quedemos absortos frente al mensaje tuyo en el día de hoy, que podamos saborear lo que tú quieres decirle a tu pueblo y danos una revelación mucho más grande de lo imaginado, de lo que vamos a oír en el día de hoy, que afecta positivamente a todas las edades de tu pueblo congregado aquí. Gracias, Señor, por haberlo hecho, y gracias por lo que tú vas a hacer con nosotros en este día muy especial. Por Cristo lo pedimos y decimos un fuerte amén. Y dígale a su hermano: Dios te habla en esta mañana, espera tranquilo oír su voz. No desprecies la voz del Señor. Amén. Debemos estar atentos. Es la serie que estamos llevando a cabo en estos días, basado en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. En estos días he estado hablando un poquito con diferentes círculos que Dios me ha llevado a compartir acerca de lo fácil que es hacerse cristiano. Abraham una vez oyó a Dios que le habló y le dijo: mira, Abraham, yo multiplicaré tu descendencia. Y después le dijo: y tu simiente, en ella las naciones de la tierra serán benditas. Y cuando Abraham oyó que su descendencia se multiplicaría, lo cual no era solamente el linaje de Isaac, sino la descendencia humana, que de él y de Sara y de aquella mujer Agar, sierva egipcia, iba a salir. Abraham también oyó a Dios decirle: de tu simiente, en ella serán benditas todas las familias de la tierra. Y por eso el Señor le comparó a Abraham con dos cosas. La multiplicación de la descendencia la comparó con la arena que está a la orilla del mar, porque había una descendencia de Abraham que era de la tierra. El libro de Gálatas lo explica: los dos montes, el monte Sinaí en Arabia y el monte de Sión en Jerusalén, porque los hijos de Agar no eran los hijos que venían por voluntad celestial. Y por eso el Señor dijo: mira, es como la arena del mar. Pero después le dijo: mira a las estrellas del cielo, si las puede contar, así será tu descendencia. Y eso hablaba de la descendencia de la fe, que no venía por Agar, sino que venía por Sarai, que es lo mismo que Sara. Y de aquella descendencia de Sara y Abraham salimos todos nosotros, que somos hijos de Abraham en cuanto a la fe. Así que Abraham dio dos ramas de seres humanos: unos que nacen terrenalmente por voluntad carnal, unos que no creen en que del cielo es que vienen las bendiciones, pero una descendencia que vino por voluntad divina, por milagros de Dios. Y cuando Abraham oyó aquella promesa, dice la Biblia que Abraham creyó a Dios, y cuando él creyó lo que el Señor le dijo, Dios le atribuyó justicia que él no tenía. Y Abraham fue llamado justo no por lo que hizo, sino por la forma como le creyó a Dios. Sabe que por toda la Biblia corre la vena sagrada de la fe. La Biblia es un libro de fe. La Biblia dice que la manera de hacerse cristiano es la misma que le dio Dios a Abraham cuando lo hizo justo por creer. Que si crees con todo tu corazón
que Jesucristo es el Señor, y confesares con tu boca que Él es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es como la serpiente de bronce que Moisés levantó por divina orden en el desierto, cuando las serpientes mordían y envenenaban al pueblo no justo, al pueblo desobediente, destinado a morir por castigos divinos justos. Pero cuando Moisés edificó aquella asta y puso por orden del Señor una serpiente arriba, luminosa, bronceada, que era idéntica a las que mordían, cuando los envenenados por la serpiente del desierto miraban aquel método que Dios estableció, apenas miraban la serpiente de bronce, por moribundo que estuviera el mordido, la persona era salva del veneno. No había que inyectarlo, ni llevarlo a la clínica, ni al hospital. La fe en lo que Dios había establecido lo libraba de la muerte. Es maravilloso que el propio Jesús usó la figura esa del asta. Y en Juan 3 Él dijo exactamente así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús sanó un ciego en Juan 9, pero Él no vio, por supuesto, al que lo sanó, porque el que lo sanó lo mandó a lavarse en el estanque. Así que fue ciego, guiado por otro a obedecer el método que lo sanaba. Y después el hombre recibió la vista al lavarse en el estanque y se encontró con el Salvador en el templo, porque él estaba, como ustedes, agradecido de tal manera al que lo salvó de la ceguera, que él vino al templo a agradecer a Jesús. Y Jesús le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y le dijo: pues le has visto, porque tú no veías ahorita, y el que habla contigo, Él es. Y cuando el hombre miró a Jesús y creyó, fue salvo. Y se arrodilló y le entregó toda la gloria y todo el honor a aquel que salva a los que creen en Él por la fe que tuvo Abraham. Y esa es la manera tan linda que le da al evangelio unas ganas de predicarlo a los evangélicos, porque si yo me salvé por creer y tengo una expectativa de que Jesús vive, de que Él es el Señor, de que Él fue muerto por mis pecados, pero que el Padre lo levantó de la muerte victorioso y ascendió al cielo, está reinando con poder, está sentado en el trono del Padre, allá a la derecha del Padre. Si esta mañana yo puedo visualizar con los ojos de mi espíritu a mi Salvador, automáticamente me salvo de la eternidad en el infierno, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras, dice Efesios 2, que son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no obras para salvarme, porque ninguna de mis obras puede ser tan buena que pague lo que yo le debo a Dios por nacimiento en Adán cuando nací pecador. Pero son obras no para salvarme, sino son obras de justicia que el mismo Dios me da como fruto de que tengo fe. Porque el que tiene fe también tiene obras de esa fe. ¿Cuántos dicen aleluya? Ese es el método como la persona se salva, así de fácil. Y es por eso que el Señor mandó que le predicáramos al pueblo y le testificásemos que Cristo es el que el Padre ha puesto por juez de vivos y muertos, y los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Dile a tu vecino así en la oreja: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Díselo fuerte, hermano: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, en el paquete de que somos salvos por esa fe, tenemos una cadena maravillosa, una catarata de bendiciones que el Señor le da a la iglesia, que no es otra cosa que los congregados que cohabitan en esa misma fe, que tienen un Señor, un bautismo, tienen un Dios y Padre, una esperanza. Y después que somos salvos por esa fe y somos un pueblo, una de las bendiciones que tenemos es esta que estamos avisando en esta mañana, acerca de los eventos que nos van a unir físicamente para siempre con el Señor.
Yo quiero animarte en esta mañana que no mires la venida de Cristo nunca con pánico, porque ese fuera el caso. El mirar la venida del Señor con pánico está diciendo que nosotros no estamos preparados ahora para esa venida. El que está esperando la venida con gozo es una persona que sabe que por la fe que tiene depositado, una fe permanente, una fe de comunión íntima con el Señor, él sabe que lo mejor que le puede pasar esta mañana a él es que Cristo venga ahora mismo en las nubes y nos levante y de pronto comencemos a ver por la eternidad al que nos dio la vida. ¿Cuánto quisieran que eso ocurriera en este momento para bien tuyo, verdad? El que tiene fe anhela. Dice la Biblia que están los que aman su venida. Yo estoy esperando ese día con gran gozo, porque sé que para ti y para mí, en el nombre del Señor, va a ser un día victorioso. Así que el pánico de que el Señor venga te manda para el hospital a ingresarte. ¿Tienes pánico a la venida del Señor? Ingrésate. En Monte de Sión hay un hospital, está aquí. Ven, pide que te den penicilina, que te den Abafortán. Ve, dile que tú tienes pánico a que el Señor venga. Eso quiere decir que algo anda desarreglado, porque si estás viviendo en la fe del Señor, tú sabes que te vas a ir cuando Cristo venga y vas a dejar todo aquí. Eso es lo más lindo que nos puede pasar a ti y a mí en la vida. En ese mismo tono de salvación y de que el Señor viene, Él nos mandó a nosotros a velar. Esta mañana no voy a tocar absolutamente nada de lo que dije para adelantar. Quiero solamente referirme a la verdad que se esconde. Voy a decir esconde porque la Biblia es un libro que nos da misterios, que después Dios nos lo va desenredando. La verdad gloriosa, la verdad advertidora que se esconde tras lo que hemos leído en la palabra esta mañana. Cuando el Señor nos decía velen, porque como en los días de Lot, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así que Él dijo, cuando su venida esté a las puertas, el mundo regresará otra vez a los días de Lot. Y todo el mundo sabe qué sucedía en los días de Lot. Lo que pasaba en los días de Lot fundamentalmente lo leímos esta mañana. No solamente los hombres, dice aquí Jesús, comían, bebían, se casaban. No, dice que comían, bebían, vendían, hacían una serie de cosas y de orgías. Pero cuando leemos la historia que el Señor citó cuando dijo, acuérdense de la mujer de Lot, que leímos hoy esta mañana en el verso 32, ese recordatorio de la mujer de Lot nos une a la historia que sacó a aquella mujer y su esposo y sus dos hijas, y hasta los yernos estaban invitados a salvarse, pero no quisieron. Y ustedes saben que lo que pasaba en los días de Lot, que Cristo dice que como en los días de Lot estará el mundo cuando Él esté pronto a venir, era lo que se llama en la Biblia el sodomismo o la homosexualidad. El mundo se entregó a tal modo en ese pecado lascivo, en esa orgía, que la palabra en Génesis 19 narra que cuando los ángeles que tomaron forma humana para ser vistos por Lot llegaron a su casa, los hombres, habla del término masculino, aunque eran homosexuales, de Sodoma, rodearon la casa de Lot porque vieron a los ángeles varones de Dios asexuales, pero conocidos como varones ángeles en la Biblia, y vinieron y dijeron a Lot, vamos a pedirte que nos saque a esos varones que llegaron a tu casa para que los conozcamos. Y obviamente conocerlo allí es el término de Génesis 1, conoció, o 2, conoció a Adán a su mujer, hablando de relación sexual. En este caso los hombres homosexuales de Sodoma querían cohabitar con los hombres que ellos pensaban que eran humanos, que estaban en casa de Lot. Ustedes saben que hubo un milagro. Los ángeles tomaron a Lot por la mano que estaba fuera de la puerta, lo metieron dentro e hirieron con ceguera a los hombres homosexuales de Sodoma, porque había un momento de tanta maldad homosexual que dice la Biblia que Dios determinó invadir aquella tierra y exterminarla con fuego y azufre. Y una vez que Dios sacó a los suyos por el clamor de un tío llamado Abraham, que clamaba por el sobrino y clamaba por la esposa del sobrino y clamó hasta por 10 de la familia que hubiese, por el clamor de aquel tío, porque no hay evidencia ninguna de que unos 8 meses antes Lot supiera lo que pasaba, solamente el día antes lo sabe. Pero está Abraham orando por el sobrino, y por el clamor de Abraham a Dios por misericordia, que en el
el tiempo del juicio los de fe fueran salvos, o sea, los justos fueran salvos. Dios sacó a Lot y a su familia. A los yernos no, porque se burlaban y pensaban que era mentira, y aún Lot tenía pereza. Dice que Dios lo tuvo que sacar, dice que lo tomó de la mano del ángel porque se demoraban. Vamos, y Dios lo sacó de la mano para salvarlos, porque para siempre es su misericordia. Ahora, hay una verdad profundísima que quiero dejar en tu corazón. Como la Biblia es un libro que está encadenado por temas y esconde, Mario, unas verdades tan grandes, ¿verdad? Jesús dijo, como en los días de Lot. Ahora, ¿por qué dice la Biblia? ¿Por qué no dijo como en los días de Abraham? ¿Por qué no dijo como en el tiempo del dulce cantor de Israel? ¿Por qué no dijo como en el tiempo que Joel dijo que habría derramamiento? ¿Por qué la Biblia habla de que los días de Lot iban a volver y nos mandó a velar de que si ya estuviésemos en los días de Lot? ¿Cuántos saben que sí estamos en los días de Lot? Los mismos pecados que había en los días de Lot son los pecados que ahora están en boga, autorizados, propagandeados, completamente lícitos ante las leyes corruptas de los gobernantes de las naciones que se han paganizado. ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, cuando leemos sobre el anticristo, el hombre que va a dirigir al mundo después que tú y yo no estemos aquí, porque nos vamos en el rapto de la iglesia. Los que tienen fe, ¿cuántos dicen que tengo fe? Me voy con mi Jesús. ¿Cuántos se van con su Jesús? Los que tienen fe en Jesús se van con Él. Diga conmigo, yo me voy con Él. Y cuando el Señor levante a los que tienen fe segura y viven para Él y lo adoran, va a llegar al mundo un hombre que se llama, como ustedes saben, el anticristo. Pero curiosamente, cuando no solamente en Mateo 24 o Apocalipsis, tan tremendo libro, pero unos cientos de años antes de que Jesús viniera y dijera Mateo 24, Lucas que hoy leímos, Daniel, aquel profeta tremendo, vio al anticristo en visión y se fijó y lo escribió en la Biblia en Daniel capítulo 11 versículo 37. Quiero que anoten este versículo, Daniel 11:37. El profeta, hablando del anticristo, parece que lo entendió como que era un descendiente de una nación que tenía padres espirituales. Y dice Daniel 11, ese anticristo del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres. Por eso es que ustedes ahora están empatando en su mente rápidamente lo que el Señor dijo. El mundo volvería a los días de la homosexualidad. Y Daniel dice que el anticristo será alguien que no le interesará la forma normal que Dios hizo, que un hombre se interese en una mujer. Y dice la Biblia, el libro más grande, ¿cuántos confían aquí en la Biblia, la palabra del Señor? Eche la suerte en ella, porque lo que está allí es verdad 100%. Ahora usted dice, pastor, pero qué asombroso que está hoy diciendo aquí en la palabra, que el anticristo que está por venir ya, dice desde antaño la Biblia, que él no hará caso del amor de las mujeres. Y obviamente por un montón de textos más entendemos que el anticristo, si no va a ser por lo menos homosexual, él es el líder que va a defender más la homosexualidad en el mundo. Por eso es que usted ve que sí estamos en los días de Lot, así que es tiempo de velar. Porque la proliferación de la homosexualidad hoy en día, no solamente en la multiplicación que desde antaño ustedes ven que había, sino como las cortes de varios países del mundo se dan simbólicamente en el pecho. Ya aquí en nuestro país, ya por fin aprobamos los derechos de los homosexuales. Todo está en la Biblia, y lo que está en la Biblia proféticamente se va a cumplir, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Las cortes de los países lo están aprobando. Aún la superiglesia, digo superiglesia entre comillas, no para hablar de las buenas iglesias sanas, aunque sean grandes, sino de la superiglesia ecuménica. Y digo ecuménica y lo voy a ampliar el término. La iglesia que quiere juntar congregaciones y juntar gente y unir las iglesias, pero sin atender qué piensan respecto a la palabra. Y la unidad sin la verdad es apostasía. Yo no puedo unirme con alguien que no tiene la verdad.
Dice la Biblia, solícitos en guardar la unidad del espíritu, pero en el vínculo de la paz. Y entonces un Señor, una fe. Y la palabra allí, fe no es creer, es doctrina, una doctrina. ¿Cuántos dicen aleluya a eso? Así que esa superioridad ecuménica que se quiere unir una con otra sin importarle, y se canta, no me importa la iglesia que tú vayas, quiere decir que la superiglesia ecuménica de la Odisea también está aprobando la homosexualidad. Por citar un caso exacto que está en internet y dicho en los televisores nuestros, la Iglesia Metodista Unida tiene ahora una guerra entre dos bandos, los conservadores de la Biblia y los que la quieren tirar por la borda, porque una parte de ellos está aprobando incluso ordenar ministros homosexuales como oficiantes o pastores de las iglesias. Cristo viene pronto. Pero en esta mañana tengo que abrir la Biblia para saber si estamos en los días de Lot. Nuestros hijos están creciendo en los días de Lot. Así que nuestros jóvenes, adolescentes, niños están mirando en la escuela cómo prolifera, cómo se prohíbe criticar, cómo se insulta al que critica al homosexual, cómo se le habla de homofobia al que hable mal de ellos. Y quiero decir por la Biblia para que nuestros muchachos que están creciendo y también tú sepas cómo defender la verdad. Porque lo digo de la Biblia porque lo que dice la Biblia lo dice Dios. Así que al decir yo esta mañana la Biblia dice, es igual que si dijera Dios dice, porque la Biblia es la palabra de Dios. La primera cosa que dice la Biblia sobre homosexualidad es que de tal manera amó Dios al mundo. Ahora voy a decir lo que entiendo por eso, que Dios ama el alma de todos los seres humanos. Dios ama el alma del pandillero, Dios ama el alma del justo, Dios ama el alma del buen padre, Dios ama el alma del mal padre, Dios ama el alma de los delincuentes, Dios entonces ama el alma de los homosexuales, porque el alma es aquello por lo cual Cristo vino al mundo a morir por la humanidad. Es tan grande esa verdad que cuando Dios castiga y el castigo de Él viene, como veremos enseguida sobre ese pecado, Él dice la Biblia en Joel 2:13 que se duele del castigo. Hasta allá en Lucas aparece Jesús llorando cuando ve a Jerusalén y el juicio correspondiente a la ciudad santa. Él llora. Porque Dios ama al pecador, pero la segunda cosa que dice la Biblia es que la homosexualidad es un pecado execrable. Es la palabra que usted lee en el Antiguo Testamento, abominable. Qué bueno que nuestros jóvenes están aquí esta mañana. Dice Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Esa palabra es la traducción de la palabra hebrea que significa execrable, algo que hace causar náuseas. Por eso nuestros jóvenes tienen que oír esta mañana que la Biblia prohíbe que alguien que es varón se eche con un varón, porque eso es execrable, asqueante ante los ojos de Dios. Digan gracias, pastor, por predicar así. 3, dice la palabra, así que también dice Dios que la homosexualidad es un pecado contra naturaleza. ¿Por qué decimos que es un pecado contra naturaleza? Porque la Biblia habla de la originalidad del matrimonio. Lo voy a citar de Génesis 2, lo original, lo natural. Y por eso digo en el tercer punto que ser homosexual es una falta, es una violación, es un pecado contra naturaleza. La naturaleza fue la original. Y la original dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla, femenino allá, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Si lo puedes alabar, dale gloria a Dios por esas palabras esta mañana. Estoy diciendo que la homosexualidad es un pecado contra naturaleza, porque ustedes oyeron la naturaleza. ¿Cuál es? Un hombre varón se casa con una mujer.
Pero hay más del pecado ese contra naturaleza. En Romanos capítulo 1, dice Romanos 1, y de igual modo también los hombres, escuchen el término, dejando el uso natural de la mujer. ¿Cuál es el uso natural en el matrimonio? No es un hombre que toma a un hombre. Dice la Biblia aquí, los hombres corruptos dejaron el uso natural. Los hombres dejaron uso natural de la mujer, que es lo original, lo natural. Se encendieron en su lascivia, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y después la palabra añade, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Tomen este otro versículo de que la homosexualidad es un pecado contra la naturaleza, que está en Apocalipsis 19:20 y también 20:10. Dice allá también Judas, verso 7, nada más tiene un solo capítulo Judas. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales yendo en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y yo quiero que anoten esto con mucha curiosidad. El sodomismo, o sea, la homosexualidad de Sodoma, fue castigada con la misma materia química con que está hecho el infierno. ¿Qué hizo llover Dios sobre Sodoma y Gomorra, dice la Biblia? Vamos, dígalo bien fuerte. ¿Qué hizo llover Dios? Fuego. Bien, Apocalipsis 19:20 y 20:10 dice que el infierno o el lago de fuego es un lago que arde con fuego y azufre. En otras palabras, lo que pasó en Sodoma fue que Dios fue tan provocado por la homosexualidad que él fue como si el infierno se lloviera. Porque la misma química, repito, ya lo vieron en la palabra del infierno, fue la química con que Dios castigó por aniquilamiento aquella raza que parece que en un % muy elevadísimo se había tirado. Y por supuesto no habían hombres que batallaran, porque lo que dice la Biblia de Lot era que afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos nefandos. Pero tristemente, lo respeto mucho, pero Lot no aparece predicando como Noé sí predicó 120 años. Lot no aparece alzando la voz. Estaba incluso sentado a la puerta, lo cual era un cargo público en la ciudad. Estaba metido en un cargo público, aunque era un hombre temeroso de Dios. Parece que no hizo un papel de preservación como lo estamos haciendo aquí en Monte de Sión y como lo vamos a seguir haciendo para bien de los homosexuales, para que ellos entiendan que Dios sí le ama y que necesitan vertir su vida a Jesucristo para que ellos escapen, porque tienen un alma linda que salvar. Lo único que Dios abomina es su vicio pecaminoso. Cristo resumió así el matrimonio bíblico original. Dijo Cristo en Marcos 10, 6 y 7: al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y Cristo dijo estas palabras: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Número 4, la otra cosa cuarta que dice la Biblia, así que también lo dice Dios sobre la homosexualidad, es que la homosexualidad es una distorsión del propósito de Dios para la familia. Satanás odia el propósito de Dios en todo el universo. Cuando ustedes oyen a José, el hijo de Jacob, ¿qué propósito bueno tenía Dios con José? Llevarlo a un reino, preservar a una familia y a una nación. Ustedes saben los escollos, los tropiezos que José tuvo que brincar, porque los propios hermanos sirvieron de instrumento para aniquilarlo. Lo echaron en la cisterna, lo vendieron a su padre en el sentido de vender la mentira como una mercancía muerta, y después lo venden a los ismaelitas, y él llega a Egipto. En la casa de Potifar lo acusan, lo meten preso, y es un hombre que tiene un montón de tropiezos, y todo era Satanás evitando que el propósito de Dios con José, que era el mismo de Abraham su bisabuelo, de Isaac su abuelo, de Jacob su padre, se llevara a cabo en alguien como José, con quien Dios tenía un propósito especial.
Así que la homosexualidad es una distorsión del propósito de Dios cuando fundó la familia original que leímos este día aquí en la palabra. También cuando usted ve, por ejemplo, a Cristo Jesús, cuando se manifestó en el mundo, Cristo, el propósito de Dios con él, de que fuera a la cruz, pero antes predicara, enseñar el reino de Dios, cómo Satanás se metió en el propósito y apenas estaba Jesús recién nacido, Satanás usa al rey Herodes Agripa para interrumpir la vida de Cristo antes que fuera a la cruz y matarlos por espada, cuando el plan era que él fuera crucificado en el madero. Todo el propósito que había con Jesús estaba siendo perseguido por el enemigo. Cuando usted ve la vida de Pablo, ese gran hombre que el Señor levantó para ser el apóstol a los gentiles, usted encuentra que el propósito era tan grande. Lo llamaron para ser un instrumento escogido para predicar a gentiles, a judíos, un erudito. Sin embargo, fue tan perseguido que en Damasco hubo que descolgar a este hombre que tenía un plan Dios con él por el muro para abajo, porque sus detractores lo querían eliminar. No eran ellos, era el diablo que persigue todo lo que sea el propósito de Dios con nosotros. Tú que me oyes en este día, que tienes muchas batallas en estos días, no dejes de saber que tus batallas en la familia, tus batallas en el hogar, no son otra cosa que Satanás luchando a ver si él logra quitarte del camino del buen propósito de Dios con tu vida. Pero en el nombre del Señor, el que va a ganar es Dios, porque Dios es bueno para llevar a cabo su propósito. Diga conmigo: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos dicen aleluya? No moriré, sino que viviré. Él me va a guiar al propósito. Pero entienda que todo esto es un propósito. Y por eso dije hoy, antes de predicar, que quiero desentrañar cuál es el problema de la homosexualidad, que no es la homosexualidad misma, sino lo que se persigue a través de ella. En este caso, mirándolo de cerca, dañar la célula más importante que en el mundo hay, que se llama la familia. Yo quiero decirte en este día, solo como advertencia, hay una guerra diabólica contra la familia. Satanás odia la familia. Es la célula más antigua y la más importante de la sociedad, de la iglesia y de un país. Se llama la familia. Monte de Sión ama la familia. Monte de Sión predica a favor de los valores familiares. Monte de Sión predica en favor del matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Cuántos dicen amén? Para que nazcan niños que no pueden nacer por la vía contra naturaleza, que los hombres en una ceguera horrible están aprobando por el cumplimiento profético de que el mundo vuelve al tiempo de Lot y que el anticristo va a defender, ya ustedes lo vieron en Daniel, la homosexualidad. Por eso, cuando vemos el ataque a la familia, encontramos a Josué, un hombre de Dios, un líder de Israel, que aunque estaba muy ocupado con Israel, él fue el hombre, yo creo, y lo pregunto muchas veces a pastores cuando voy por los países a ayudar pastores, les pregunto: ¿cuál ustedes creen que fue más difícil? ¿El ministerio de Moisés o el de Josué? En mi concepto propio, el de Josué era más difícil, porque sencillamente este hombre Moisés caminó con Israel, lo dejó en la frontera, no había conquista ninguna de las tierras prometidas, pero Josué tuvo que tumbar para abajo a los enemigos y poseer sus tierras. Era una promesa divina darle Canaán, pero las promesas divinas no caen del cielo sin pelearlas. Lo que Dios te prometió tienes que batallarlo, tienes que pelearlo, tienes que ganarlo. Pelea la buena batalla de la fe, pelea por tu familia, pelea por los valores morales. Pastor, no te calles, sigue predicando la palabra que sostiene la moral de un edificio que va para adelante, porque no somos de este mundo, somos del reino de los cielos. Y aunque este hombre estaba tan ocupado con Israel y con batallas, él dijo: ustedes escojan a quién quieren servir, judíos, a quienes traes aquí a la conquista, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígalo fuerte en alta voz: yo y mi casa. Aunque usted sea solo evangélico, diga: yo y mi casa. Dígalo fuerte: yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay otro hombre que peleó por la familia, y le voy a decir por qué digo por la familia. Hay un hombre de los valientes de David que eran 37. Hay 37 hombres en el libro de 2 de Samuel 23 que conformaron los valientes de David.
de aquellos tantos cientos de hombres, como 400 al principio, que David tomó para fortalecerlos, eran desanimados. Dice que eran desanimados, endeudados, gente sin aliento. Pero David trabajó con ellos, y de aquellos 400 más o menos salieron 37 que la Biblia dice que llegaron a ser los valientes de David. La gente que tenía bravura por Dios, la gente que defendía valores morales, la gente que hacía lo que el rey le decía, la gente que se fajaba con los enemigos frente a frente. Y uno de ellos, llamado Sama, Sama una vez vio que los enemigos famosos de Israel, los filisteos, se aparecieron en una ciudad llamada Leí, que está al sur, allá por Berseba, cerca de Berseba. Y llegaron los filisteos a Leí para acabar con los hijos de Israel y con el reino de David. Pero dice la palabra en 2 de Samuel 23, 11 y 12, que Sama se paró con su lanza donde había un pequeño terreno de lentejas y lo defendió, aunque era un pequeño terreno de lentejas. Y él solo desafió y dijo: por aquí no me da el deseo que los filisteos pasen, es por encima de mi vida. Y dice la Biblia que a través de él Dios dio una gran victoria, porque Sama había trazado la meta de cuidar las lentejas. ¿Cuántos aquí saben que las lentejas en lo físico son un alimento tónico fortificante tremendo? Una linda hermana de la iglesia, la vez que ayuné 4 días sin comer nada, me hizo un potaje de lentejas tan bueno el día antes de comenzar el ayuno que me duró por 4 días. Tiene hierro, tiene un poco de alimento fuerte. Y este Sama descubrió que las lentejas eran el pan de los hijos de la casa. Y él dijo: si los enemigos me quitan los alimentos de la casa, me quitaron todo. Así que lo que yo siento que me llamaron a hacer a mí no es fajarme con los más grandones. Lo que me llamaron, que lo siento en mi corazón, es que la comida de la casa, esos incircuncisos los filisteos no se la pueden comer en el nombre de mi Dios. Yo quiero decirte en este día, aunque tú seas solo en la casa, seas un hijo solo y los demás son inconversos, o seas un papá o mamá que tiene hijos, o un tutor de otros, o tiene familia que tú amas, por favor, el llamado de Dios es en este día: cuida las lentejas de los hijos de la casa. No deje que el enemigo te robe la lectura de la palabra en la casa. No deje que el enemigo te robe el tiempo de abrir la Biblia y leerla en familia. No deje que se quite eso, porque la lenteja de los hijos es esta palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que digan amén los que aman la lenteja de la palabra de Dios. Defiende esa lenteja. Haya alguien en la casa que abra la Biblia, porque ese es el pan de los que están allí en los hijos. Padres, cuiden el alimento espiritual de su casa. Hay otro hombre llamado Job, que él se trazó la meta ya en el mundo oriental. Era un hombre desconocido, pero muy famoso en su entorno, desconocido por los grandes de la Biblia, y parece que vivió antes de Moisés. No había leyes en su libro, pero este hombre era justo, y dice la Biblia que lo llegó a hacer con toda su casa. Él trazó los valores y dijo: mis hijos son 7 y son 3 hijas también, muchachas, y los 10 que nacieron de mi esposa y de mí van a tener los valores. Y él aparece en la Biblia que había en tierra de Uz un varón llamado Job, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Dios nos está llamando en este día a fundar los valores de la familia según la palabra de Dios. Si no lo oyen, no importa. Ellos sabrán un día que hubo profeta de Dios en la casa. Si usted abre la tapa de la lenteja y no la quieren comer, hubo alguien en la casa que cuidó el alimento de la familia. O me acuerdo mejor de José, el esposo de María, como en el programa de Dios con el niño Jesús aparece José. Y dice, cuando el rey Herodes hizo aquel invento de matar a los niños menores para ver si podía eliminar a Jesús, dice que el ángel vino: José, toma al niño y a su madre y huye a tierra de Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Miren esto con cuidado. Aunque el plan principal era con Jesús, ahí aparece el ángel: toma tú, José, tú eres importante, José, también tu esposa María, que ya cumplió la función de dar a luz al niño, vete con ellos 3.
Y es Dios recalcando que la familia es vital para los propósitos de Dios. Un hombre, una mujer. Y si Dios da hijos o no, si los da, gloria a Dios. Si no los da también, gloria a Dios. Él sabrá por qué. Pero los valores del matrimonio entre un hombre y una mujer son bíblicos. Y eso es porque usted ve que como es de Dios, el diablo quiere distorsionarlo y hacernos creer que ni de eso se puede predicar aquí. Pero aquí se va a seguir predicando que Cornelio en Hechos 10 era un hombre romano, tenía 100 soldados bajo su cuidado, estaba muy ocupado. Pero dice la palabra en Hechos 10 que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Alábele si puede. Estoy seguro que lo que estamos diciendo aquí hace que el diablo ruja en la celda en que él está y en el aire. Pero el poder de la palabra de Dios va a siempre darnos vitalidad para defender nuestra moral como cristianos. Y decir: yo soy cristiano, no me conformo a este mundo, no soy de la tierra, soy del cielo. Mi Padre está en el cielo, el que me salvó está en el cielo. Las leyes por las cuales yo vivo moralmente son las leyes que vinieron del cielo, de la palabra de Dios. Ahora quiero mostrarte lo que estoy diciendo ahora con evidencias. He dicho por la Biblia que la homosexualidad, Dios ama al homosexual, pero su pecado es execrable y abominable y Dios lo castiga. Ahora, en el ángulo que estoy ahora de que la homosexualidad es una distorsión del plan original de la familia, que ya vimos cuál es: un hombre, una mujer, hijos, familia naciendo de ellos dos. En la procreación natural hay una distorsión. Porque la procreación está aquí en Génesis, que dice: fructificad y multiplicaos. Y eso no es posible en la homosexualidad. Ellos pueden prohijar, ellos pueden tener niños legalmente adoptados, pero yo digo: qué dolor cuando el niño pregunte por mamá. ¿Cuál de los dos varones es la mamá en la casa? Esa maternidad tan importante. Pero dice la Biblia en Génesis capítulo 2, cuando Dios formó al hombre Adán y a la mujer Eva, le dijo: fructifiquen y multiplíquense de ustedes dos. Y eso no es posible en la homosexualidad. También distorsiona la familia en el sentido del nacimiento de un linaje santo que nace de los padres, un hombre y una mujer. En Malaquías 2 dice la Biblia que Dios busca cuando hace un hombre y una mujer en fusión de madre. Dice que Él lo hace para que ellos den una descendencia para Dios. También esto cambia la forma de la familia, porque los valores morales que enseñar al niño están concebidos dentro de una pareja moralmente correcta. Una vez leí a un hermano que llegó a ser un gran ministro y él dijo cómicamente, dijo: mi madre nos tocaba y mi padre nos mantenía afinados. Está usando un instrumento musical como la muestra de que mamá en la casa es muy importante, porque mamá toca al niño. Dice él: mamá nos tocaba y papá nos mantenía afinados. Porque Dios hizo al papá y Dios hizo a la mamá, y eso coopera con los valores de la buena conducta en la casa. Es por eso que Caleb ha tenido mucha espera desde que era niño, porque él se ha portado bastante bien y ahora está mejor. Es por eso que este predicador tuvo muchas afinaciones. No solo tú, Caleb, yo también. Cuando era muy niño me afinaron bastante. Mamá nos tocaba, ay mi amor, y mamá también nos afinaba algunas cuerdas a veces. Pero ese es el matrimonio que Dios formó, que el pecado de Sodoma lo quiere distorsionar. Y quiero que todo el mundo atienda, hermanos lindos y hermanas lindas en la fe, esto que os voy a decir ahora. Es en el matrimonio entre un hombre y una mujer que se hace un discipulado correcto para cuando vienen niños, si es que Dios los da. Oiga, ¿por qué? Porque el deber de todo discipulador no es dar clases. Eso lo hace casi cualquiera. El deber supremo del discipulador es modelar, es dar un ejemplo digno de imitar. ¿Sabe que los niños oyen, pero ellos miran más de lo que oyen? ¿Sabe que los niños tienen enseñanzas de la que le den? Enseñar la teoría, casi cualquiera lo hace, toman un libro de texto. Eso no es tan grande en el discipulado. El problema del discipulado es que Jesús lo marcó aquí. Y Jesús dijo: bástele al discípulo
ser como su maestro. Y cuando Él se mostró, Él dijo, porque ejemplo os he dado para que vosotros sigáis mis pisadas. Es por eso que en Monte de Sión estamos muy enfocados de que el que enseña sea un ejemplo de los demás, porque la gente oye lo que tú dices, pero se queda con lo que tú eres. Yo quiero levantar en alto en esta mañana que el matrimonio original es entre Adán y Eva, es entre Abraham y Sara, es entre Isaac y Rebeca, es entre Jacob y Raquel, es entre David y Abigail, es entre Zacarías y Elizabeth, es entre José y María, es entre Priscila y Aquila, es entre Cristo y la iglesia. Es entre Eliseo y Anna, entre Jaciel y Arianna, entre José y Aleida, entre Jorgito y Milo, entre Armando e Isabel, entre Dagoberto y Yamilé, entre Mario y Mabel, y gracias a Dios muchos más que están aquí esta mañana. Ese es el matrimonio. Dice Lester, yo también, pastor, entre Lester y Zulma. Tiene una esposa al lado de entre tú y yo. Amén. ¿Se puede predicar así aquí? ¿Hace falta que nuestros jóvenes escuchen este mensaje? Regálelo, por favor. Los solos también son importantes en la iglesia, porque la Biblia habla de Noemí, que era viuda, y de Ruth, que también era viuda. Y Jesús habló de eunucos que nacieron así, eunucos del vientre de su madre. Dios sabrá por qué. Y después dijo de otros eunucos que los hombres hacen eunucos, los castraron. Y también habla de los que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. Amo, dijeron ellos, tanto el ministerio que prefiero no unirme en matrimonio para dedicar mi soltería completa a la gloria de Dios. Antes de que Jaciel naciera y Eunice, mi suegro decía, quiero guardar a mi hija sin casarse para Dios. Después que Arnoldo me conoció a mí, dijo, no la dejo sola por nada, se la entrego a ese mancebo, y me la dio. También Cristo se quedó solo. María Magdalena no era su mujer. No hay registros históricos y mucho menos bíblicos de que el Señor se casó, porque Él se guardó para ser ministro de la palabra, y Él se va a casar un día en las bodas del Cordero con la iglesia que le está esperando. Aleluya. ¿Cuántos aquí son la novia que se va a casar con Jesucristo? Y Pablo tuvo don de continencia y tampoco se casó, no solamente porque era aparentemente un eunuco, que leímos el punto 3, sino que él tenía un don de Dios que no le hacía falta casarse. Yo oro que los que tienen aquí esta mañana un don de continencia de Dios nunca encuentren cómo casarse. Pero si no tienen don de ese, cásese con el sexo opuesto, que es lo original que hizo Dios. Lo quinto que dice la Biblia, así que lo dice Dios sobre la homosexualidad, es que la ira, está en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y que por ese pecado Dios destruyó, como citamos aquí hoy en la palabra, las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Los sexto que dice la Biblia, así que también lo dice Dios. Primera de Corintios 6 dice, los afeminados y los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios. Lo séptimo que dice la Biblia, así que también lo dice Dios, es que la iglesia está aquí en la tierra para preservar los valores morales de la palabra de Dios. Que digan amén los que son la iglesia valiente en esta mañana. Y diga conmigo, yo soy la sal de la tierra. Él dijo, vosotros sois la sal. Y es por eso que la sal preserva. Cuando yo era niño fui criado en el campo, en tiempos aquellos y campo. Y padre era pastor en los campos a veces y no había electricidad. Mi madre, cuando había carne en la casa, le echaba sal y la colgaba ahí. ¿Se acuerdan los más viejitos? Para preservar la carne, porque la sal es lo que puede evitar la corrupción natural de la carne puesta a la intemperie. Por tanto, es nuestro deber sagrado e irreversible proclamar las doctrinas que defienden el matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer, y los valores de la familia que vienen por esa unión.
Y yo voy a acabar este mensaje diciendo, Dios está esperando que en vez de que el río de maldad se lleve nuestras familias, y en vez de que los jóvenes nuestros y nuestros niños vengan creciendo en un mundo que usted ve ahora, usted lo que ve es homosexualidad aprobada aquí y allá. Entiendan por la palabra en esta mañana, el problema no llega hasta que alguien sea homosexual. El plan de Satanás con el pecado de la homosexualidad es derribar la familia, porque Dios tiene propósitos contigo en la familia. Las familias fueron las iglesias por 4000 años. No hubo iglesia desde Adán hasta Cristo, pero había en las familias valores. Y Abraham levantó un altar a Dios, e Isaac levantó, esas casas paternas levantaban altares al Señor, y Jacob levantaba altares y adoraba. Y aquellos patriarcas de la antigüedad, aún antes del tabernáculo surgir, Dios estaba con familias, porque las familias tienen adentro el propósito de Dios de que sirvan como pilares de lanzar la verdad, de decir la verdad, de proclamar la verdad. Y es por eso que en esta mañana vine aquí cual profeta de la Biblia a advertir que nuestras familias necesitan que hagamos algo por ellas. Y yo voy a acabar con 5 recomendaciones que nada más voy a citarlas, no tengo más tiempo, pero quiero que te quedes con estas recomendaciones conclusivas. Necesitamos darle gracias a Dios por la iglesia que el Señor nos ha dado, porque en ella se predican los valores morales de la familia. Dígale gracias a Dios por Monte de Sión. Si lo siente, diga gracias, Señor, por Monte de Sión. Y por las iglesias que predican la palabra de Dios de verdad, para preservar los valores de Dios. Y no solamente demos gracias, digamos, Señor, guarda nuestra iglesia. Puede levantar la mano antes que yo siga y decir, Señor, guarda nuestra iglesia. Guarda al pastor Eliseo, Señor. Gracias porque ustedes siempre con amor lo hacen, pues no pudiera llegar aquí a este púlpito si no fuera por el clamor de la iglesia. Segunda recomendación: necesitamos orar por todos los líderes eclesiásticos de nuestros días. Les conté a ustedes de alguien que hace poquito, y es un ministro, trajo un púlpito con una congregación delante que él tiene, y él dijo, ahora yo voy a tener cuidado cuando yo predique, porque ahora estoy oyendo el peligro en que yo estoy. Hermanos, la persecución no puede opacar la voz de lo que Dios dice en su palabra. La persecución es algo que es un común denominador. Esa Biblia, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los ministros reales se arriesgan a que lo persigan, se arriesgan a lo que sea, con tal de que la palabra que nos han mandado a predicar no se quede sin voz en las iglesias. Hay que orar que los líderes que estamos frente a iglesias tengamos valor de seguir predicando los valores de la palabra de Dios. Tercera recomendación, casi la penúltima: necesitamos orar y trabajar por las familias cristianas nuestras. Digan amén si los reciben, para que el Señor las proteja de todo el mal que amenaza este mundo del tiempo del fin. Y hago una pausa clásica para acabar, hermano, de decirte esto. En el hogar, dele voz a la palabra de esta mañana. Mamá que tiene niñas, hable con sus niñas como madre y dígale cómo son las cosas. Papá, habla con el varoncito de la casa y dile cómo son las cosas. Y cuando vean con alguna cosa extraña de la escuela o del barrio, con todo amor, pero a la vez con serenidad y respeto, dígale, ven conmigo, tu papá es quien te ama, tu mamá es quien te ama, te quiero enseñar. O a lo mejor usted no tiene niños, pero usted es un tutor, tiene niños cerca de ti, o sobrinos cerca de ti, o puedes escribirle a lo lejano, o puedes llamar por teléfono y dar una recomendación que sea sal, porque alguien tiene que alzar la voz. Yo estoy de acuerdo en el nombre del Señor que todos nuestros niños y adolescentes van a ser varones cuando son varones, y van a ser mujeres cuando son niñas ahora, sanas y sanos, para que la iglesia Monte de Sión tenga más matrimonio como el de anoche, y se casen aquí muchos hombres con mujeres y muchas mujeres con hombres, respectivamente hablando. Ese es el diseño original de Dios para nuestra familia. Cuarta recomendación: necesitamos restaurar el altar familiar en nuestros hogares, donde hay más de un cristiano. Esto agrada al Señor. Restáurelo, restáurelo. A veces yo soy imprudente con mi familia. Ellos van a vernos allá a la casa
Y vamos a tener un tiempito de oración. Y yo les interrumpo. El abuelo de mi lindo sobrino Eliel, su abuelo Jaime, que está ahora en el cielo, era un hombre así. Él interrumpía cuando estaba la familia en el gozo normal. Él decía, vamos a tener un tiempo de oración y un tiempo de cántico. Hermanos, que la familia cuando se reúna para la recreación, lo cual también es bueno, haya alguien que interrumpa, aunque sea al final, y digan, vamos a orar antes de irnos. Todo no puede ser juego porque nos mandaron a velar. Este es el tiempo de velar. Yo me tengo pena de jóvenes que están creciendo y yo tengo evidencia de que papá y mamá, ahora son niños ellos, papá y mamá no le dan culto en la casa, no le leen la Biblia antes de dormir. Yo me acuerdo de mi niñez cuánto nos aportó mis padres amados y lindos. Y todos los días había un culto obligatorio en la casa, aparte de los cultos del templo que estaba siempre pegado a la casa pastoral. Papá nos sentaba en sus piernas y cantaba, al amparo de la roca salvo estoy, al amparo de la roca. Aquellos signos que hablaban de un Dios que creó el mundo y lo formó para su gloria. Y la última recomendación, necesitamos criar nuestros hijos, si Dios nos lo da, y nuestros nietos y nuestros amiguitos pequeños y parientes más infantes, como Samuel, que se crió en el templo de Dios. Y el Todopoderoso hizo de él alguien muy especial. Eso quiere decir, y acabé de predicar ya, que al templo hay que traer los niños y los hijos. Pastores, ellos no entienden. Siempre lo voy a explicar. Ellos no entienden cuando tienen 1 mes o 2 meses. No hace falta que la mente, que es parte del alma, entienda. El espíritu capta que ellos están en un lugar de bendición. Además, ser bendecido por Dios no es cuando la mente entiende, es cuando Dios nos ministra. ¿Sabes que los niños que hoy estaban aquí, infantes en la iglesia, ellos fueron ministrados por el Señor? Ese que tú cargas, ese lindo niño chiquitito, estaba siendo ministrado por el Señor. Él no entiende, pero de seguro que la bendición que está aquí le está cayendo encima. Traiga a los niños a todos los cultos. Denle alcancía de fe. Métalo en la casa de Dios. Qué inteligente fue Ana, Elcana. Y ellos tuvieron un niño llamado Samuel. Ella dijo, Señor, yo no tengo hijos. Si me das uno, es tuyo, tómalo. Y después que le quitó su pecho natural, ella lo trajo al templo en Silo y lo dejó a vivir en la iglesia, por llamarle así. ¿Cómo no va a ser un niño extraordinario? Yo oro esta mañana que este mensaje concentrado nos diga, Cristo viene pronto. El hombre de pecado o el hijo de perdición va a ser homosexual, o por lo menos no va a hacer caso del amor de las mujeres. Por eso es que Jesús dijo que estamos en los días de Lot. Mire cómo todo engrana de bien. La iglesia está aquí, no para decir, bueno, ya las leyes dijeron las cosas, tenemos que callarnos la boca. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Ponte de pie, que vamos a hacer un grito al cielo ahora por nuestra familia. Yo voy a pedir a todos los hermanos que están ahí cerca que levanten una mano así, hermano, lo más recta que pueda. Y usted diga, Señor, yo estoy orando ahora para que tú salves los valores de la familia en esta sociedad. Voy a caminar un poquito por el pasillo. Quiero ver esta iglesia linda orando ahora. Alce la voz y diga, Señor, salva los valores de la familia. Vamos, que ese es el ataque diabólico. Diga conmigo, salva los valores de la familia. Vamos, yo quiero ir a la iglesia. Todos los que me pueden ayudar, ayúdeme a hacer un clamor. Vamos, abra la boca y diga, Señor, ayúdame a orar. Dígale a Dios que le ponga palabras. Diga, Señor, yo quiero clamar ahora a ti, que tú salves los valores de la familia que están en juego en nuestros días. Quiero que tú salves los valores de la familia. Todos los que pueden abrir la boca y clamar, diga, Señor, estoy orando que la familia se salve. Dígale en alta voz, salva la familia. Yo no sé si saben que este es el clamor más importante que estamos haciendo quizás en el siglo XXI hasta hoy. El clamor más importante. Hay un ataque a la familia. El mundo del pecado, de la homosexualidad, está diseñado como un ataque a la familia. Pero hoy aquí están las familias reunidas, orando. Hay viudas,
hay viudos, hay solteros, hay divorciados. Ellos son tan importantísimos también en la iglesia. Hay casados, hay solteros, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos aquí. Pero Monte de Sión clama al cielo. Estoy esperando que lances un grito al cielo. Ay, hermano, si abrieras tu boca bien grande y clamara, te voy a dejar en libertad para que clame. Sabes que cuando tú clamas aquí en la iglesia, cuando tú clamas aquí ahora mismo a tu familia, Dios les puede estar bendiciendo. No creas que el diablo ganó, es mentira de él. Tú vas a ganar la batalla. No creas que el diablo ganó. No, no, pastor, están apartados. No, 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 reclámalos para Cristo. Dice, yo reclamo la familia mía, Señor, aunque estén apartados para ti. De ti, los reclamo para ti, los reclamo para tu gloria. Vamos, diga, reclamo la familia. Hay un hijo apartado, una hija, un sobrino, un pariente, un hermano, pero los reclamo para Cristo. Vamos, diga en alta voz, reclamo, mi familia es de Cristo. Diablo, suéltalo. Diga conmigo, diablo, suéltalo. Demonio, suéltalo. Satanás, suéltalo en el nombre de Jesús.